Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro cuento, el que susurra en la oscuridad. En el capítulo anterior, a Kaylee le hace una cordial invitación a nuestro protagonista, Wilmar, para ir a su casa y poder hablar sobre los seres espaciales. Pero algo dentro de su carta no cuadra. En este nuevo capítulo podremos ver si finalmente Wilmar acepta o no la invitación a casa de Kaylee. Tal y como había acordado, el miércoles tomé mi valija llena solo de lo indispensable y de documentos científicos, incluyendo la atroz grabación fonográfica, las fotografías y todas las cartas de Kaylee. Como él me lo indicó, no le dije a nadie a dónde iría, pues sabía que la situación exigiría la mayor privacidad posible, incluso en el caso de giros favorables. La idea de establecer contacto mental con entidades del espacio exterior era lo suficientemente aturdidora para mi mente entrenada y preparada. Si ese era mi caso, ¿qué efecto tendría entonces en las masas de personas comunes y corrientes? No sé si era la emoción de la aventura o el temor lo que dominaba en mi interior cuando cambié de tren en Boston y comencé el largo viaje hacia el oeste por regiones que cada vez me resultaban menos familiares. Transbordé a toda prisa y sentí un peculiar bochorno mientras los vagones avanzaban a plena luz del día por territorios sobre los que había leído pero que jamás había visitado. Sabía que estaba entrando a una región de Nueva Inglaterra más anticuada y primitiva que las zonas meridionales mecanizadas y urbanizadas en donde yo había pasado toda mi vida. Esta era una Nueva Inglaterra ancestral, sin forasteros ni humo de fábricas, sin los anuncios luminosos ni los caminos de concreto propios de las regiones que la modernidad ha alcanzado. Se observaban extraños restos de una vida aborigen cuyas raíces profundas la convertían en el eje del paisaje. Era el tipo de vida persistente que mantiene vivos los extraños recuerdos ancestrales y fertiliza la tierra de las creencias oscuras, enigmáticas y casi olvidadas. De cuando en cuando veía brillar el cristalino río Connecticut bajo los rayos del sol, y al salir de Northfield lo cruzamos por encima. En el horizonte acechaban colinas boscosas y enigmáticas, y cuando el revisor pasó a mi lado, supe que habíamos llegado a Vermont. Me dijo que retrasara mi reloj 1 hora, pues los condados montañosos del norte no querían tener nada que ver con los nuevos cambios de horario para aprovechar la luz del sol. Para mí fue casi como retrasar el calendario un siglo. El tren corría paralelo al río y al atravesar New Hampshire vi que nos acercábamos a la empinada pendiente de Wampsdyke, sobre la cual hay antiguas leyendas muy singulares. A mi izquierda aparecieron calles y un islote frondoso surgió en el medio del río a mi derecha. La gente se levantó y caminó hacia la puerta, y yo lo seguí. El vagón frenó y descendimos en el medio del andén de la estación de Brattleboro. Miré la fila de autos que esperaban a los recién llegados. Dudé por un instante si podría ubicar el Ford de Kaylee. Sin embargo, mi identidad fue descubierta antes de que yo pudiera tomar la iniciativa. Era obvio que quien venía a recibirme con la mano extendida y una pregunta amable sobre si yo era el señor Albert N. Wilmar de Arkham no era el propio Kaylee. Ese hombre no guardaba parecido alguno con el barbado y viejo Kaylee de la foto, sino que era una persona más joven, urbana y bien vestida, que ostentaba apenas un bigote oscuro y discreto. Su voz culta tenía un destello extraño y un tanto perturbador de familiaridad remota, pero no lograba ubicarlo del todo en mi cabeza. Mientras lo examinaba, escuchaba su explicación de que era amigo de mi anfitrión y que había viajado desde Townshend en su lugar. A Kaylee, según me informó, había sufrido un ataque repentino de una afección asmática
y no se sentía en condiciones de emprender un paseo al aire libre. Sin embargo, no era algo grave, por lo que no habría cambio de planes con relación a mi visita. No podía descifrar cuánto sabía ese tal Noyes, que fue el nombre con el que se presentó, sobre la investigación y los descubrimientos de Akeili, aunque me pareció que su talante casual lo caracterizaba como un forastero. Al recordar que Akeili era bastante ermitaño, me sorprendió un poco la disponibilidad absoluta de su amigo, mas no permití que mi desconcierto me detuviera de subirme al auto que me señaló. No era el antiguo auto compacto que esperaba por las descripciones de Akeili, sino un espécimen grande e inmaculado de reciente confección, el cual aparentemente era de Noyes y traía placas de Massachusetts con el curioso emblema del bacalao sagrado de aquel año. Concluí que mi guía debía estar pasando las vacaciones de verano en la región de Townshend. Noyes se subió al auto en el asiento del conductor y arrancó de inmediato. Me dio gusto que no fuera un tipo muy locuaz, pues cierta tensión peculiar en el ambiente me disuadía de conversar. El pueblo se veía muy pintoresco a la luz del mediodía conforme ascendíamos por un camino y girábamos a la derecha sobre la avenida principal. Brattleboro dormitaba como las ciudades más viejas de Nueva Inglaterra que uno recuerda de su infancia, y algo en la disposición de los techos, las torres, las chimeneas y los muros de ladrillo formaban contornos que hacían vibrar las fibras más profundas de emociones ancestrales. Sentí que estaba en el umbral de una región medio embrujada por la acumulación de etapas inmemoriales, una región en donde cosas antiguas y extrañas habían podido florecer y permanecer porque nunca habían sido alteradas. Cuando salimos de Brattleboro, aumentó la sensación de sofocamiento y tuve un mal presentimiento, pues cierta cualidad de la campiña bordeaba por las montañas y sus altísimas y amenazantes laderas color verde y granito insinuaban oscuros secretos y existencias inmemoriales que quizá eran hostiles hacia la humanidad. Durante un rato, nuestro camino corrió paralelo a un río ancho y poco profundo que fluía por las colinas desconocidas del norte, y me estremecí cuando mi acompañante me dijo que era el río West, un afluente del río Connecticut. Recordé, por las notas de los periódicos, que en ese arroyo se vio flotando uno de los seres que parecían cangrejos después de las inundaciones. Poco a poco el paisaje rústico se fue haciendo más salvaje y solitario. Arcaicos puentes techados se asomaban de forma imponente desde un pasado que habitaba en la cavidad de las montañas, y las vías del tren semiabandonadas que pasaban junto al río parecían exhalar un visible aire nebuloso de desolación. Había increíbles extensiones de valle reverdeciente desde el cual ascendían enormes acantilados, y el granito virgen de Nueva Inglaterra se mostraba gris y austero entre la vegetación que escalaba las crestas. Había cañones por los que fluían arroyos indomables que llevaban al río los secretos inimaginables de 1000 cimas inhóspitas. Cada tanto, de la carretera, se desprendían caminos angostos y medio ocultos que se abrían paso entre masas espesas y exuberantes de bosque, entre cuyos árboles primitivos bien podía acechar ejércitos de espíritus elementales. Al verlos, pensé en que Akeili había sido hostigado por seres invisibles durante sus viajes por estas mismas rutas, y no me sorprendió que tales cosas pudieran ocurrir. El singular pueblo de Newfane, al que llegamos en menos de una hora, era el último eslabón con aquel mundo que la humanidad sin duda puede reclamar como propio por virtud de conquista y asentamiento definitivo. Después de ahí, renunciamos a toda alianza con cosas inmediatas, tangibles y temporales, y entramos a un mundo fantástico de realidades silenciadas en donde el camino angosto y sinuoso subía y bajaba y viraba casi por capricho y a propósito entre las solitarias cimas frondosas y los valles semidesiertos. De no ser por el ruido del motor y el sutil movimiento de unas cuantas granjas por las que pasamos en intervalos poco frecuentes, lo último que percibían mis oídos era el sonido resumante e insidioso de aguas extrañas, provenientes
de innumerables fuentes ocultas entre los bosques sombríos. La cercanía e intimidad de las colinas bajas y abovedadas se había vuelto asombrosa. Sus pendientes eran aún más abruptas y empinadas de lo que imaginaba por lo que había oído, y no parecían tener nada en común con el mundo prosaico y objetivo que conocemos. Los bosques densos e inhabitados de aquellas laderas inaccesibles parecían hospedar seres alienígenas y cosas inconcebibles, y sentí que el contorno mismo de las colinas contenía un significado extraño y olvidado desde hacía eones, como si fueran los vastos jeroglíficos dejados ahí por una antigua raza de titanes cuyas glorias sobreviven solo en sueños profundos y escasos. Todas las leyendas del pasado y todos los alegatos sobreacogedores de las cartas y evidencias enviadas por Kaylee se conjugaron en mi memoria para incrementar la sensación de tensión y amenaza creciente. La finalidad de mi visita y las temibles anormalidades que implicaba me recorrieron como un escalofrío que casi anula mi avidez de ahondar en lo desconocido. Mi guía debió haber notado mi inquietud, pues a medida que el camino se hacía más agreste e irregular y la velocidad del auto disminuía por el camino traqueteado, sus agradables comentarios ocasionales se fueron extendiendo hasta alcanzar la fluidez regular del discurso. Me habló de la belleza y la peculiaridad del campo y reveló cierta familiaridad con los estudios folclóricos de mi presunto anfitrión. Sus preguntas respetuosas evidenciaban que sabía que yo había venido por fines científicos y que traía conmigo cierta información importante. Sin embargo, no daba señales de dimensionar la profundidad ni lo escalofriante del conocimiento que Kaylee había reunido después de tanto tiempo. Su actitud era tan alegre, normal y citadina que sus comentarios deberían haberme tranquilizado y reconfortado. No obstante, extrañamente me sentí más alterado a medida que rebotábamos en nuestro camino, rodeados de la naturaleza salvaje, de las colinas y los bosques. En ocasiones parecía como si me estuviera provocando para averiguar cuánto sabía yo sobre el monstruoso secreto del lugar, y con cada nueva oración esa irritante y vaga familiaridad en su voz me desconcertaba más. No era una familiaridad ordinaria ni favorable, a pesar de la sapiencia y confianza que transmitía su voz. Por algún motivo, la relacioné con pesadillas olvidadas y sentí que me volvería loco si la reconocía. Si hubiera tenido algún buen pretexto, creo que habría cancelado mi visita en ese instante. Pero como estaban las cosas, no podía hacerlo, así que me reconforté pensando que una agradable conversación científica con el propio Kaylee después de mi llegada me ayudaría a recobrar la compostura. Además, el paisaje hipnótico por el que ascendíamos y descendíamos de formas extraordinarias tenía un elemento de belleza cósmica extrañamente tranquilizante. El tiempo se había perdido entre los laberintos que dejábamos atrás, mientras que a nuestro alrededor solo se extendían las florecientes oleadas de lo férico y el encante recapturado de siglos evaporados, las ancestrales arboledas, los pastizales prístinos rodeados de alegres retoños otoñales y, tras largos intervalos, pequeñas granjas pardas que anidaban en medio de enormes árboles bajo los precipicios verticales cubiertos de zarzas fragantes y espiguilla. Hasta la luz del sol adquiría un encanto celestial, como si cierta atmósfera o exhalación cubriera como un manto la región entera. No había visto nunca antes algo así, excepto en las vistas mágicas que a veces conforman los paisajes de las antiguas pinturas italianas. Sodoma y Leonardo concibieron tales maravillas, pero solo a la distancia y a través de galerías renacentistas abovedadas. Ahora nos adentrábamos físicamente al núcleo de la pintura, y me pareció hallar en su necromancia algo que sabía desde siempre o que había heredado, pero que siempre había estado buscando en vano. De pronto, tras girar en un ángulo obtuso en la cima de una pendiente empinada, el auto se detuvo. A mi izquierda, pasando un césped bien cuidado que se extendía desde el camino y bordeaba por enormes rocas de río, se erigía una casa blanca de 2 pisos y medio, de tamaño y elegancia inusuales para la región,
con una diversidad de almacenes unidos por galerías, cobertizos y un molino de viento al fondo y a la derecha. La reconocí de inmediato por la fotografía que había recibido, y no me sorprendió ver el nombre de Henry A. Cayley grabado en el buzón de hierro galvanizado cerca del camino. Atrás de la casa, a cierta distancia, se extendía una planicie pantanosa y poco boscosa, después de la cual se alzaba una ladera empinada cubierta de vegetación espesa que terminaba en una cresta escarpada. Según sabía, esta era la cima de Dark Mountain, lo que significaba que debíamos haber ascendido la mitad de la montaña. Knowles descendió del vehículo y bajó mi valija, pero me pidió que esperara mientras él entraba a notificarle a Cayley de mi llegada. Él mismo, agregó, tenía otros asuntos importantes que atender y no podía quedarse más que un instante. Mientras caminaba rápidamente por el sendero que llevaba a la casa, yo también bajé del auto porque deseaba estirar las piernas un poco antes de sentarme largo rato a conversar. La sensación de nerviosismo y tensión había alcanzado su máximo de nuevo ahora que me encontraba frente a la escena de hostigamiento macabro que Cayley describió con tan aterrador detalle en sus cartas, y honestamente temí las conversaciones venideras que me vincularían con aquellos mundos siderales y prohibidos. El contacto cercano con lo que sumamente extraño suele ser más aterrador que inspirador, por lo que no me alegró pensar que ese tramo de camino de terracería fuera el lugar en donde Cayley había encontrado aquellas monstruosas huellas y la sustancia viscosa y fétida después de las fatales y escalofriantes noches sin luna. Por mera casualidad, noté que los perros de Cayley no parecían estar en casa. ¿Los habría vendido tan pronto los seres exteriores hicieron las paces con él? A pesar de intentarlo, no podía tener la misma confianza en la profundidad y certeza de dicha paz que la que transmitía Cayley en su extraña última carta. Finalmente, él era un hombre de hábitos simples y con poca experiencia mundana. ¿Acaso no era posible que existiera un sustrato profundo y siniestro bajo la superficie de aquella nueva alianza? Llevado por mis pensamientos, mi mirada descendió a la superficie terrosa del camino que había sido escenario de sucesos horripilantes. No parecía haber llovido en algunos días y el camino irregular y lleno de socavones exhibía huellas de todo tipo, a pesar de lo poco frecuentado que era aquel distrito. Con ligera curiosidad comencé a examinar el contorno de algunas de las impresiones heterogéneas, mientras intentaba ignorar el aire macabro que despedían el lugar y sus recuerdos. Había algo amenazante e incómodo en la quietud fúnebre, en el sutil sonido ahogado del flujo de arroyos distantes y en los apiñonados picos rebosantes de vegetación y los precipicios boscosos y oscuros que atascaban el horizonte angosto. Y luego, una imagen se disparó en mi conciencia e hizo que aquellas amenazas vagas y fantasías caprichosas parecieran leves e insignificantes. Como mencioné, estaba examinando las diversas huellas que había en el camino con una especie de curiosidad ociosa, pero en un instante esa curiosidad fue expelida de golpe por una repentina ráfaga paralizante de terror fulminante. A pesar de que en general las marcas en la tierra estaban poco definidas y se sobreponían una a otras, y de que no eran tan atractivas a la mirada casual, mi visión inquieta logró identificar ciertos detalles cerca del lugar donde el camino a la casa desembocaba en la carretera, y por desgracia reconocí, sin lugar a dudas, la atroz importancia de los mismos. No por nada había pasado horas examinando y repasando las fotografías enviadas por Cayley de las huellas de zarpazos dejadas por los seres exteriores. Conocía muy bien las marcas de aquellos engendros detestables y la dirección ambigua en la cual apuntaban sus pisadas, distinta de la de cualquier otra criatura en este planeta. No había forma de que fuera una equivocación inocente. Definitivamente, frente a mis ojos, la impresión de 3 marcas reales que no tendrían muchas horas de existencia y que sobresalían de forma blasfema entre la sorprendente plétora de huellas borrosas y que iban y venían de la granja de Cayley. Eran las huellas infernales
de los saprófitos extraterrestres de Yugoth. Logré contener mis gritos a tiempo. Finalmente, no era esto lo que había esperado, suponiendo que hubiera creído realmente los relatos de Akeili. Él habló de haber hecho las paces con aquellos seres. Entonces, ¿por qué sería extraño que algunos de ellos visitaran su casa? No obstante, el terror era más poderoso que el consuelo. Era posible que alguien se mantuviera impávido al observar por primera vez los zarpazos de seres animados provenientes de las profundidades del espacio sideral. En ese instante vi a Noye salir por la puerta y acercarse a mí con paso veloz. Consideré que debía mantener la compostura, pues era posible que el simpático amigo de Akeili no supiera nada de sus excavaciones profundas y quiméricas en lo prohibido. Noye se apresuró a informarme que Akeili estaba listo para recibirme y entusiasmado de verme, aunque su repentino ataque de asma le impediría ser un anfitrión idóneo durante 1 o 2 días. Esos ataques lo incapacitaban cuando los padecía y siempre venían acompañados de una fiebre debilitante y decaimiento general. No podía hacer gran cosa mientras duraban. Debía hablar en susurros y se volvía muy torpe e ineficaz en sus movimientos. También se le hinchaban los pies y los tobillos, por los que debía vendárselos como anciano carnívoro con gota. Hoy estaba muy deteriorado, por lo que yo tendré que hacerme cargo de mis necesidades en gran medida. Sin embargo, su malestar no disminuía sus ansias de conversar conmigo. Lo encontraría en su estudio, a la izquierda del vestíbulo principal, en la recámara con las persianas cerradas. Debía impedir la entrada de la luz solar cuando se enfermaba, pues sus ojos eran muy sensibles a ella. Una vez que Noye se despidió y emprendió su viaje en auto hacia el norte, comencé a caminar despacio hacia la casa. Noyes había dejado la puerta entreabierta para que yo entrara, pero antes de acercarme y abrirla, eché un vistazo a la propiedad para intentar descifrar qué era lo que me parecía tan intangiblemente fuera de lo normal. Los almacenes y los cobertizos tenían una apariencia sobria y trivial, y junto a ellos estaba el maltratado Ford de Akeili en su guarida espaciosa y expuesta. Luego entendí el secreto de la extrañeza. Era el silencio absoluto. Por lo regular, en toda granja hay al menos un barullo moderado producido por su ganado de distintas especies. Pero aquí no había señal de vida alguna. ¿Dónde estaban las gallinas y los cerdos? Las vacas que Akeili decía poseer podían estar pastando por ahí, y quizá los perros habían sido vendidos. Sin embargo, era muy singular la ausencia de gruñidos o cacareos de cualquier índole. No prolongué demasiado mi pausa y entré con determinación por la puerta abierta de la casa, la cual procedí a cerrar tras de mí. Me costó bastante esfuerzo psicológico hacerlo, pero una vez encerrado adentro, sentí unas ganas repentinas de huir precipitadamente. No era que el lugar tuviera una apariencia siniestra, por el contrario, el vestíbulo colonial me pareció refinado y de buen gusto, y admiré la evidente sofisticación del hombre que lo había decorado. Lo que me hacía querer emprender la huida era algo más sutil e indefinible. Quizá era cierto olor extraño que parecía haber percibido, aunque sabía que hasta en granjas antiguas más cuidadas suele haber un ligero aroma a humedad.